Formación jesuita y fervor apostólico. Tras su decisión de ingresar a la Compañía de Jesús, Pedro Claver se adentró en un camino de formación riguroso. No se trataba solo de aprender teología o filosofía, sino de moldear el corazón para amar como Cristo amó. Los jesuitas creían que un misionero debía ser un hombre completo, firme en la fe, resistente a la fatiga, inteligente para enseñar y humilde para servir. En 1602, Pedro ingresó en el noviciado de Tarragona. Allí, la vida era austera. Madrugadas frías para orar, largas horas de estudio, trabajo manual y silencio contemplativo. Pero él no se quejaba, al contrario, parecía encontrar en la disciplina una fuerza interior que lo acercaba más a Dios. Durante sus primeros votos, comenzó a mostrar una particular devoción por la pasión de Cristo. Meditaba una y otra vez en las llagas de Jesús, pensando que cada herida era un acto de amor puro. En sus cuadernos escribió: «Si Cristo derramó toda su sangre por nosotros, ¿cómo podría yo reservarme algo de mí mismo?». Su formación continuó en Barcelona y luego en Mallorca, donde conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida, el hermano Alfonso Rodríguez. Este portero del colegio jesuita no era teólogo ni predicador famoso, pero su santidad y su discernimiento espiritual lo convirtieron en consejero de muchos. Fue él quien, al escuchar los deseos misioneros de Pedro, le dijo con firmeza: «Dios te llama a Cartagena. Allí los esclavos recién llegados del África necesitan un amigo, un padre, un hermano». Esas palabras se grabaron como fuego en el corazón de Pedro. Desde entonces, en cada oración, veía rostros que no conocía, hombres encadenados, mujeres exhaustas, niños llorando, y sentía que su misión era estar allí, donde nadie quería ir. En 1605 fue enviado a Gerona y más tarde a Barcelona para continuar sus estudios. Su vida era un equilibrio entre la exigencia intelectual y el servicio práctico. Atendía a enfermos en los hospitales, asistía a los más pobres en los barrios olvidados y enseñaba catecismo a los niños. Cada experiencia era un ensayo para la misión que lo esperaba. Finalmente, en 1610 llegó la oportunidad. El provincial de la compañía lo destinó al virreinato de la Nueva Granada, actual Colombia, específicamente a Cartagena de Indias, uno de los puertos más importantes del comercio de esclavos en América. La ciudad era rica por el oro y las mercancías, pero también era un lugar de profunda miseria humana. Cada mes llegaban barcos negreros cargados con cientos de personas secuestradas en África, debilitadas por viajes infernales, muchas al borde de la muerte. Pedro no viajó solo. En su travesía hacia América lo acompañaron otros jesuitas experimentados, como el padre Alonso de Sandoval, quien ya trabajaba en la evangelización y asistencia de los esclavos. Durante las semanas en alta mar, Pedro escuchaba atento las historias de Sandoval, que hablaba con crudeza de las condiciones inhumanas en las que llegaban los africanos, encadenados, hacinados, sin apenas aire ni alimento. Cuando el barco atracó en Cartagena, Pedro sintió un golpe de realidad. El calor sofocante, el olor penetrante del muelle, los gritos en lenguas desconocidas y la visión de cuerpos famélicos y encadenados le confirmaron que estaba entrando en un campo de batalla espiritual y humano. Pero antes de lanzarse de lleno a la misión, debía completar su formación. Fue enviado a estudiar teología en Bogotá, entonces llamada Santa Fe, donde profundizó en las escrituras y en la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, su mente y su corazón permanecían en el puerto. Cada vez que pensaba en los barcos negreros llegando a Cartagena, se preguntaba cuánto más podría esperar. En 1616 fue ordenado sacerdote. Aquel día, mientras yacía postrado en el suelo del templo, Pedro hizo un voto personal y secreto: «Seré para siempre esclavo de los esclavos hasta la muerte». No era una metáfora. En su interior, asumía que su vida ya no le pertenecía. Se entregaba por completo a quienes la sociedad había reducido a mercancía. Al regresar a Cartagena, se unió definitivamente a la misión del padre Sandoval. Juntos comenzaron a recibir a los esclavos recién desembarcados, no desde un púlpito distante, sino arrodillados junto a ellos, tocando sus heridas, lavando sus llagas, dándoles comida y enseñándoles, con gestos y miradas, que todavía había alguien que los veía como hijos de Dios. Así, el joven sacerdote que había soñado con servir en tierras lejanas, se encontraba ahora en el centro mismo del sufrimiento humano, y lejos de retroceder, sentía que su verdadera vida apenas estaba comenzando. Cuando Pedro Claver volvió a Cartagena tras su ordenación, el puerto hervía de actividad y tensión. Entre comerciantes, soldados y marineros,
se colaban los gritos ahogados de cientos de africanos encadenados, desembarcados de las llamadas naves de la muerte. La escena era brutal. Hombres y mujeres exhaustos, con la piel cubierta de llagas, deshidratados y temblando, eran conducidos como mercancía hacia los depósitos donde serían revisados y vendidos. Pedro no contemplaba estas escenas como un espectador distante. Apenas escuchaba que un barco negrero había llegado, corría hacia el muelle acompañado de intérpretes, africanos ya liberados que conocían varios dialectos, y de un grupo de ayudantes que llevaban medicinas, agua, frutas y ropas limpias. No entraba con discursos, sino con gestos de misericordia. Antes de hablarles de Dios, les devolvía la dignidad perdida con una caricia, una mirada o un sorbo de agua fresca. La bodega de los barcos era un infierno. El aire era sofocante y la pestilencia insoportable. Los esclavos habían pasado semanas, incluso meses, encadenados de a dos, sin poder moverse. Muchos morían en el trayecto y eran arrojados al mar. Los que sobrevivían llegaban enfermos de disentería, viruela, fiebre amarilla o cubiertos de parásitos. Pedro descendía a esas bodegas sin miedo, aun sabiendo que podía contagiarse. Allí, entre gemidos y susurros, limpiaba heridas, daba de comer y abrazaba a los moribundos. Su método era simple pero poderoso. Primero atender el cuerpo, luego el alma. Una vez que los esclavos recobraban algo de fuerza, les hablaba de un Dios que los amaba y de un Cristo que también había sufrido injustamente. Como no todos hablaban la misma lengua, usaba intérpretes o se ayudaba de imágenes y gestos. Levantaba un crucifijo y lo besaba para mostrarles que aquel hombre que veían colgado en la cruz entendía su dolor. A veces, su sola presencia transformaba el ambiente. Los guardias, acostumbrados a ver a los esclavos como animales, quedaban desconcertados al verlo arrodillado ante ellos, lavándoles los pies como Jesús hizo con sus discípulos. Esa imagen se repetía una y otra vez. El sacerdote español, cubierto de sudor y polvo, inclinándose sobre cuerpos exhaustos, mientras pronunciaba palabras de ternura. Su compromiso no terminaba en el muelle. Pedro visitaba a los esclavos en los depósitos y patios donde los mantenían antes de venderlos. Llevaba medicinas, enseñaba oraciones, bautizaba a los moribundos y catequizaba a los que podían aprender. Con frecuencia se enfrentaba a los dueños, pidiéndoles que trataran mejor a sus mercancías humanas. No siempre lo lograba, pero nunca dejaba de intentarlo. En una ocasión, un cargamento de más de 300 esclavos llegó en condiciones tan deplorables que la mayoría estaba al borde de la muerte. Pedro pasó días enteros junto a ellos, sin apenas comer ni dormir, repartiendo comida con sus propias manos, lavando a cada uno y velando a los que expiraban. Al final, más de la mitad sobrevivió, y muchos recibieron el bautismo antes de morir. La noticia se extendió por la ciudad, y para algunos fue la primera vez que escucharon el nombre de Pedro Claver. Pero su labor no se limitaba a los recién llegados. Visitaba haciendas, minas y talleres donde los esclavos ya estaban establecidos, soportando jornadas extenuantes y maltratos. Allí, en medio de los campos o en chozas improvisadas, les enseñaba el catecismo, celebraba misa y escuchaba confesiones. Cuando algún amo se quejaba de que Pedro perdía el tiempo con ellos, él respondía con firmeza: «Ellos son hijos de Dios y tienen un alma que vale más que todos los tesoros de Cartagena». Su voto personal de ser esclavo de los esclavos para siempre no era una frase simbólica. Pedro vivía con austeridad extrema, dormía en una celda diminuta, comía lo mínimo necesario y vestía con ropas gastadas. Todo lo que recibía lo destinaba a los más necesitados. Incluso en su trato con personas influyentes, mantenía un tono humilde, pero firme, recordándoles que el juicio de Dios no se basará en riquezas, sino en el amor mostrado a los más pobres. Con el tiempo, su presencia en el puerto se volvió tan habitual que cuando un barco negrero llegaba, los mismos esclavos preguntaban por él. Lo reconocían por su mirada compasiva y por la cruz que siempre llevaba colgada al pecho. Muchos al verlo rompían a llorar, como si por fin hubieran encontrado a alguien que los trataba como personas. Ese contacto directo con la miseria humana fue forjando en Pedro una resistencia espiritual y física poco común. No buscaba reconocimiento ni fama. Su única motivación era cumplir la misión que Dios le había confiado a través de las palabras del hermano Alfonso Rodríguez años atrás. En esos primeros años de trabajo en Cartagena, Pedro Claver no solo ganó el título de apóstol de los esclavos entre quienes lo conocían, sino que sembró la semilla de una obra que marcaría la historia de la Iglesia en América. El apóstol de los esclavos. Milagros, conversión y persecución.
La constancia de Pedro Claver en el muelle y su presencia inquebrantable en las bodegas de los barcos pronto lo convirtieron en una figura imposible de ignorar. Para los esclavos recién llegados, su rostro era sinónimo de alivio. Para algunos comerciantes y traficantes, en cambio, era una molestia que se interponía entre ellos y sus ganancias. Pero Pedro no se dejaba intimidar. Sabía que cada acto de misericordia era un golpe contra la indiferencia del mundo. Su fama de santidad empezó a expandirse más allá de Cartagena. Pronto se escucharon historias de milagros. Esclavos gravemente enfermos que se recuperaban tras recibir su cuidado. Hombres endurecidos por el odio que se reconciliaban con Dios después de hablar con Él. Y conversiones masivas durante sus catequesis. No eran milagros teatrales, sino fruto de una fe viva y de un amor tangible que cambiaba corazones. Uno de sus métodos más recordados era el bautismo en masa. Cuando una partida de esclavos llegaba, y después de haber atendido sus heridas y darles alimento, Pedro reunía a decenas o cientos bajo una sombra o en el mismo muelle. Usando intérpretes y láminas con escenas de la vida de Jesús, explicaba el Evangelio con sencillez. Luego, con un pequeño recipiente de agua bendita, los bautizaba uno por uno, pronunciando en voz clara: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Muchos recibían su primer abrazo humano en ese momento, pero su misión no siempre fue bien recibida. Algunos poderosos lo acusaban de exagerar la dignidad de los esclavos y de mezclarse demasiado con ellos. Hubo comerciantes que intentaron impedirle el acceso a los depósitos, temiendo que sus enseñanzas alentaran rebeldías. Incluso dentro de la propia iglesia, algunos lo consideraban imprudente por exponerse tanto a las enfermedades contagiosas. Pedro respondía sin enojo pero con firmeza: «Cristo tocó a los leprosos. ¿Cómo puedo yo apartarme de quienes son sus hermanos más necesitados?». No solo atendía a los esclavos africanos, también visitaba a los enfermos en hospitales, a los condenados en las cárceles y a los pobres de la ciudad. Su lema se volvía carne en cada acción: esclavo de los esclavos para siempre. La gente empezó a buscarlo para pedirle consejo, bendiciones o confesiones. Muchos marineros y mercaderes que habían llegado indiferentes a la fe salían conmovidos tras un encuentro con él. En medio de esa labor, se dieron testimonios de curaciones sorprendentes. Una vez, un esclavo moribundo con fiebre altísima fue llevado ante Pedro. Él se arrodilló, le dio de beber un poco de agua fresca, oró en silencio y le hizo la señal de la cruz en la frente. A la mañana siguiente, el hombre estaba en pie, sano y agradecido. Para Pedro, aquello no era motivo de vanagloria, sino de humildad. «Es el Señor quien toca y sana. Yo solo soy su instrumento». Su fama también atrajo a personas que lo ponían a prueba. Algunos nobles lo invitaban a banquetes con la esperanza de verlo comportarse como un hombre importante. Él, sin embargo, aprovechaba esas ocasiones para hablarles de justicia y caridad. Otras veces, poderosos de la ciudad intentaban tentarlo con comodidades para que dejara su trabajo con los esclavos. Pedro rechazaba cualquier privilegio, recordando que su lugar estaba entre los últimos. No todo era oposición humana, también enfrentaba pruebas espirituales y físicas. El desgaste de trabajar en ambientes insalubres, sumado a ayunos y vigilias prolongadas, debilitaba su cuerpo. Sufría fiebres frecuentes, dolores y agotamiento extremo, pero nunca redujo su ritmo. Decía que no podía descansar mientras hubiera un barco negrero en el puerto o un enfermo sin atender. En sus misiones, Pedro desarrolló una estrategia silenciosa pero profunda. Visitar repetidamente a las mismas personas para que la semilla de la fe no se secara. Sabía que una catequesis breve al llegar no bastaba, así que volvía a las haciendas, a los patios de trabajo y a los barrios marginales, enseñando oraciones, leyendo fragmentos del Evangelio y animando a la esperanza. De este modo, miles de africanos y sus descendientes no solo recibieron el bautismo, sino también un acompañamiento espiritual constante. Algunos amos, conmovidos por su dedicación, comenzaron a tratar mejor a sus esclavos. Hubo casos en que Pedro intervino directamente para evitar castigos crueles o separar a familias. Si veía a un niño africano abandonado o maltratado, lo llevaba a una casa segura y buscaba a quien lo educara. No pocas veces, rescató esclavos enfermos que habían sido descartados como inservibles y los cuidó hasta su recuperación. Cartagena, que al principio lo había visto como un sacerdote más, empezó a considerarlo un signo vivo del Evangelio. Para los esclavos era su protector. Para muchos libres,
Era un ejemplo incómodo que les recordaba que el amor cristiano no conoce barreras raciales ni sociales. A pesar de la oposición, Pedro no se desanimaba. Veía cada obstáculo como una oportunidad para confiar más en Dios. Su oración era intensa y prolongada. Pasaba horas ante el Santísimo, pidiendo fuerzas para servir mejor. Cuando salía de la capilla, su rostro irradiaba paz, y esa paz se contagiaba incluso a los más desesperados. En esos años, San Pedro Claver no solo consolidó su título de apóstol de los esclavos, sino que se convirtió en un puente entre mundos irreconciliables, el de los hombres encadenados y el de los que tenían el poder de liberarlos, recordando a todos que en Cristo no hay esclavo ni libre, sino hermanos. El apóstol incansable en la Cartagena esclavista. La Cartagena del siglo XVII no era solo una ciudad portuaria, era el punto neurálgico de un comercio atroz, el tráfico de esclavos africanos. Entre gritos de subasta, olor a mar y sudor, y el murmullo constante de cadenas arrastrándose, se desarrollaba la misión de Pedro Claver, que había hecho un voto personal: esclavo de los esclavos para siempre. Cada llegada de un barco negrero era una escena de dolor. Los esclavos desembarcaban tras semanas o meses de travesía, marcados por la deshidratación, las enfermedades y las heridas. Pedro no se quedaba a distancia. Apenas se anunciaba un arribo, reunía medicinas simples, frutas frescas, pan, agua y telas limpias, y bajaba al muelle acompañado de intérpretes y voluntarios. No importaba el hedor ni las plagas. Él entraba en las bodegas infestadas, se arrodillaba junto a los enfermos y comenzaba a curar, alimentar y consolar. Su trato derribaba cualquier barrera cultural. Si era necesario, aprendía palabras básicas en distintas lenguas africanas para saludar, bendecir y explicarles, con gestos y láminas, el mensaje de Cristo. Tras atender sus necesidades más urgentes, comenzaba la catequesis. Usaba dibujos de la vida de Jesús y gestos que transmitían ternura y esperanza. Después de cada explicación, bendecía a los presentes y, cuando lo pedían, los bautizaba. En muchos casos, Pedro Claver llegaba a atender entre 300 y 500 personas de una sola embarcación. Era un trabajo agotador y peligroso. Los barcos traían viruela, fiebre amarilla, disentería, lepra y otras enfermedades mortales. Él lo sabía, pero repetía: si el amor no arriesga, no es amor verdadero. Pronto, su labor se volvió conocida no solo en Cartagena, sino en toda la región. Los esclavos lo veían como un padre y protector. Los pobres libres lo buscaban para confesarse, y los enfermos acudían a él en busca de alivio. Algunos milagros comenzaron a atribuirse a su intercesión. Personas desahuciadas que sanaban, reconciliaciones imposibles que se concretaban, conversiones repentinas de hombres violentos. Pero su misión también despertó enemistades. Comerciantes y autoridades lo acusaban de exagerar el valor de los esclavos, temiendo que su labor fomentara insubordinaciones. Hubo intentos de impedirle la entrada a los depósitos, y algunos lo insultaban en público. Pedro respondía con paciencia y una calma que desarmaba a sus opositores. «Ellos son nuestros hermanos. Cristo murió por ellos como por nosotros», respondía. A pesar de su título de apóstol de los esclavos, Pedro no limitaba su acción a los africanos recién llegados. Visitaba hospitales, cárceles y barrios pobres, llevando alimento y palabra. Su día comenzaba antes del amanecer en la oración ante el Santísimo y se extendía hasta altas horas de la noche, siempre entre los más necesitados. Su método era constante: primero curar las heridas del cuerpo, luego alimentar el alma con el Evangelio. El trato que recibían los esclavos en Cartagena era tan inhumano que la sola presencia de Pedro resultaba un consuelo. No pocas veces intercedió ante amos para que no castigaran a sus siervos o para que liberaran a quienes estaban gravemente enfermos. En ocasiones, compraba la libertad de algunos con las limosnas que recibía, aunque prefería que el dinero sirviera para atender a muchos en lugar de rescatar a uno solo. Una de las escenas más recordadas fue cuando, en medio de una epidemia de viruela, Pedro entró en la zona más infectada del hospital. Mientras otros huían por temor al contagio, él abrazaba y limpiaba a los enfermos con sus propias manos. Ese acto, repetido tantas veces, fue ganándose incluso el respeto de quienes antes lo despreciaban. Su jornada era físicamente devastadora. El calor tropical, la humedad de los muelles y el contacto constante con enfermos debilitaban su cuerpo. Sin embargo, nunca se escuchó de él una queja. Sus compañeros jesuitas decían que su fuerza venía de la oración y de un profundo sentido de misión. «No puedo descansar mientras haya alguien que necesite un abrazo de Cristo». En sus catequesis,
Pedro enseñaba oraciones básicas para que, incluso si los esclavos eran vendidos y separados, llevaran consigo la semilla de la fe. Regresaba a las haciendas y barrios donde sabía que había comunidades africanas, asegurándose de que no se sintieran abandonadas. Con el tiempo, Pedro Claver se convirtió en un puente humano entre dos mundos irreconciliables, el de los hombres libres y el de los encadenados. Su testimonio recordaba a todos que el Evangelio no era teoría, sino entrega real, hecha de manos que curan, bocas que consuelan y pies que caminan hacia el sufrimiento. Su vida en esos años no fue una sucesión de grandes gestos heroicos aislados, sino una cadena ininterrumpida de actos pequeños, constantes y llenos de amor. Y precisamente ahí radicaba el secreto de su impacto, en el día a día, en el contacto personal, en no dejar que el dolor se volviera invisible. Al llegar a la mitad de su misión, Cartagena sabía que este sacerdote no era común. Para muchos, era el único rostro amable que habían visto en toda su vida. Y para Pedro, cada mirada agradecida era un recordatorio de que servir a Cristo en sus hermanos más pobres valía cualquier esfuerzo, enfermedad o desprecio humano. El ocaso del esclavo de los esclavos. Los años de entrega ininterrumpida pasaron factura al cuerpo de Pedro Claver. Durante más de 4 décadas, había recorrido muelles, hospitales, cárceles y haciendas bajo un sol abrasador, respirando aire húmedo y cargado de enfermedades. Sus manos habían tocado miles de llagas, su espalda se había encorvado por la fatiga y su estómago sufría por la alimentación irregular y las privaciones voluntarias. A finales de la década de 1640, comenzó a notarse un temblor persistente en sus manos. A ratos, el caminar le resultaba difícil y las fiebres lo dejaban postrado por días. Sin embargo, apenas se recuperaba un poco, volvía a salir, apoyado en un bastón, a visitar a sus hermanos esclavos y a los pobres de la ciudad. Su carácter humilde lo llevaba a ocultar el dolor. A los pocos que se atrevían a sugerirle que descansara, respondía con una sonrisa y palabras que resumían su vida. Quien ama, sirve hasta que Dios diga basta. En 1650, una grave enfermedad, probablemente un derrame cerebral, lo dejó con el lado derecho del cuerpo paralizado. Fue un golpe devastador. El hombre que había vivido siempre en movimiento, se veía ahora obligado a depender de otros para las tareas más simples. Sin embargo, no se quejó ni se dejó vencer por la tristeza. Convertido en un hombre casi inmóvil, trasladó su misión al silencio y la oración. El contraste con sus años de actividad era enorme. Ahora, en vez de recorrer la ciudad, pasaba horas en su celda, rezando por aquellos a quienes ya no podía visitar físicamente. Sus compañeros jesuitas, ocupados en otras tareas, no siempre le brindaban la atención que merecía. Incluso llegó a quedar al cuidado de un sirviente que lo trataba con frialdad y brusquedad. Pedro aceptó esta humillación como una última cruz, ofreciendo cada sufrimiento por la salvación de las almas. A pesar de su estado, seguía recibiendo visitas. Los esclavos liberados, los pobres y los enfermos a quienes había ayudado, no lo olvidaban. Llegaban a su celda con frutas, flores, agua fresca o simplemente con el deseo de estar un momento a su lado. Muchos se arrodillaban para pedirle su bendición o su oración. En esos años, se acentuó aún más su fama de santidad. Personas de todas las clases sociales acudían a él buscando consejo o consuelo espiritual. Aunque su voz era débil, siempre encontraba palabras de aliento. Nunca dejaba de recordar que el amor de Cristo no tiene fronteras, ni de raza ni de condición. Su salud continuó deteriorándose hasta que, en septiembre de 1654, comprendió que su hora estaba cerca. El 8 de ese mes, recibió con gran devoción los sacramentos. Se dice que pidió que le leyeran pasajes de los evangelios que hablaban del servicio y del amor al prójimo. En la madrugada del 9 de septiembre de 1654, Pedro Claver entregó su alma a Dios. Tenía alrededor de 74 años. Su muerte fue seguida por una conmoción en Cartagena. Las campanas tocaron a duelo y una multitud llenó las calles para despedirlo. Entre los que acudieron a su funeral había comerciantes, soldados, religiosos, esclavos y mendigos. Todos reconocían que había sido un hombre que había encarnado el Evangelio hasta las últimas consecuencias. El recuerdo de su vida no se apagó con su partida. A lo largo de los años, crecieron los testimonios de curaciones y favores atribuidos a su intercesión. En 1851, la Iglesia reconoció oficialmente sus virtudes heroicas y, en 1888, el Papa León XIII lo canonizó, llamándolo modelo heroico de caridad cristiana.
Más tarde, en 1896, el mismo Papa lo declaró patrono universal de las misiones entre los negros. La imagen de Pedro Claver, humilde y arrodillado junto a los esclavos recién desembarcados, quedó grabada en la memoria colectiva. Su legado trascendió el tiempo, recordando a todos que el servicio verdadero no conoce fronteras, que la dignidad humana está por encima de cualquier comercio y que el amor a Cristo se demuestra en el amor concreto al prójimo más pobre. Hoy, en Cartagena, su cuerpo incorrupto se conserva en el santuario que lleva su nombre, visitado por peregrinos de todo el mundo. Allí, frente a su tumba, muchos se detienen a reflexionar sobre la fuerza de un hombre que, sin armas ni riquezas, cambió la vida de miles de personas con la simple y poderosa entrega de su corazón. Pedro Claver vivió y murió fiel a su lema: esclavo de los esclavos para siempre, por amor a Jesucristo. El legado eterno de un esclavo de los esclavos. La muerte de Pedro Claver no marcó el final de su misión. Más bien, fue el inicio de una presencia espiritual que continuó transformando vidas. Apenas unos días después de su partida, los testimonios de favores y curaciones comenzaron a multiplicarse. Enfermos que habían tocado su tumba aseguraban sanar. Marineros atribuyeron a su intercesión viajes seguros. Familias enteras contaban cómo sus oraciones traían paz a hogares divididos. En Cartagena, su memoria se convirtió en un faro. Los esclavos africanos, muchos de los cuales habían recibido de él no solo el bautismo, sino la dignidad de saberse hijos de Dios, transmitieron su historia de generación en generación. En sus cantos y relatos orales, Pedro Claver se convirtió en símbolo de esperanza y liberación. Durante los siglos siguientes, los misioneros que trabajaban en regiones de pobreza o explotación lo tomaron como ejemplo y patrono. No pocos confesaban que, en los momentos de cansancio extremo, pensar en aquel jesuita que, aún paralizado y olvidado, ofrecía su vida por amor, les devolvía fuerzas para seguir sirviendo. El proceso para su canonización fue largo, pero su fama de santidad nunca decayó. El 15 de enero de 1888, el Papa León XIII lo proclamó santo, destacando que su vida era la encarnación de la caridad de Cristo entre los más pobres y olvidados. Poco después, lo declaró patrono universal de las misiones entre los negros, reconociendo en él a un intercesor para todos los que sufren marginación por raza o condición social. Su cuerpo incorrupto, que aún reposa en el santuario de San Pedro Claver en Cartagena, sigue siendo lugar de peregrinación. Miles de personas llegan cada año para agradecerle, pedir su ayuda o inspirarse en su ejemplo. El lugar transmite un silencio profundo, como si aún se respirara la misma paz con la que él caminaba entre los esclavos. Pero su legado va más allá de un santuario. La figura de Pedro Claver interpela a cada creyente y a cada persona de buena voluntad. Su vida es un recordatorio incómodo y hermoso de que el amor verdadero exige salir de uno mismo, buscar al que sufre y verlo con los ojos de Cristo. En un mundo donde todavía existen nuevas formas de esclavitud, la trata de personas, la explotación laboral, la pobreza extrema, la voz de San Pedro Claver resuena con fuerza. No hay cristianismo sin compasión. No hay fe verdadera sin servicio. Quien se acerca a su historia no puede permanecer indiferente. Su ejemplo nos llama a preguntarnos: ¿a quiénes estoy sirviendo yo? ¿A quiénes estoy viendo con los ojos del corazón? Oración a San Pedro Claver. San Pedro Claver, humilde servidor de Cristo y hermano de los esclavos, tú que viste en cada rostro el reflejo de Dios, enséñanos a mirar más allá de las apariencias y a servir con un amor que no espera recompensa. Intercede por nosotros para que seamos instrumentos de paz, defensores de la dignidad humana y portadores de esperanza. Que, como tú, seamos capaces de dar nuestra vida por amor y que cada acto de servicio sea para la gloria de Dios. Amén. Llamado a la acción seguir a Cristo como Pedro Claver no es tarea de unos pocos santos extraordinarios, es una invitación para todos. Tal vez no pisemos los muelles de Cartagena, ni atendamos a esclavos recién llegados, pero podemos servir a los que hoy están encadenados por la soledad, la pobreza o la injusticia. Podemos abrir nuestras manos y nuestro corazón en lo pequeño, una palabra amable, un tiempo regalado, un acto de justicia, porque como enseñó Pedro, el amor concreto cambia el mundo.